creación divina. Hay unos puntos que son esenciales en esta forma de entender al hombre, ¿sí? Como creación de Dios, tenemos que tener en cuenta esto, debe ser creído por fe, no por fe ciega, que no toma en cuenta los hechos visibles y reales, sino una fe confiada en Jehová Dios, ¿sí? Es un acto de Dios, un acto sobrenatural, un acto que tuvo un propósito, es decir, como hombres hemos sido creados con un propósito, y es un acto súbito, es decir, un acto que algo que no era, fue de un momento a otro, algo que solamente un ser superior, Dios, podía hacer de un momento a otro un acto divino, creación divina. Ahora, si hablamos de la evolución ateísta, se basa en esto, que para la creación del hombre no existe un Dios personal, ni un creador, ni un ser sobrenatural, ¿no? Se basa en esto, que la vida puede ser explicada por la mente del hombre a través de los datos científicos, ¿ah? Esto es lo que creen algunas personas, lo que tiene que ver con la evolución, por eso decíamos que para el hombre existen dos posibilidades, ¿no? La creación o la evolución. Y esto es el pensamiento del hombre, sobre todo en esto, ¿no? Cuando habla de evolución ateísta, no existe un Dios. Y la creación del hombre puede ser explicada por la ciencia o por datos científicos, ¿no? El mismo hombre puede explicarse a sí mismo cómo fue creado. Cuesta entenderlo de esa manera. Es más fácil creer que no creer, ¿no? Cuando hablamos de la evolución ateísta y cuando escuchamos esas teorías como la teoría del Big Bang y que el hombre o que todo el universo fue creado a través de una explosión, es como pensar que si nosotros un depósito de chatarra, pensamos que viene un tornado, revuelve todo lo que hay en ese depósito de chatarra y queda convertido un avión, ¿ah? O sea, es algo impensable, ¿no? Esa es la teoría del Big Bang, algo que no tiene sentido, ¿no? Y eso tiene que ver también con la evolución ateísta, que no necesita de Dios para que el hombre haya sido creado, ¿no? Y sabemos que somos seres tan complejos que no hay manera de explicarse cómo funciona el ser humano. Solamente alguien divino, alguien superior puede llegar a hacer semejante creación. La evolución teísta, esta habla de que Dios sí existe, que Dios inició el proceso, pero que Dios intervino y en cierto momento del tiempo para hacer al hombre a partir del animal, ¿no? Esto, por ejemplo, teorías como la más conocida puede ser la teoría darwinista, ¿no? Ahora, cuando pensamos en esta teoría, Satanás es astuto y siempre busca engañar y confundir a la gente. Ahora, vieron ustedes que los jóvenes hace poco fueron de campamento, ¿no? No sé si ¿vieron alguna foto del campamento de jóvenes? ¿No? ¿Quién vio foto del campamento de jóvenes? Qué hermoso campamento. ¿Pasaron lindo campamento, jóvenes? Bueno, el que no vio las fotos, vemos alguna foto y ya, la verdad, un poco que me confundió a mí. Ahí vemos a algunos jóvenes comiendo sandía en el campamento. Acá jugando a las cartas. ¿Quieren ver el Emma Tapia bañándose? Ahí tomando mate. El Wilson desayunando. El grupo de la Avanza. Bueno, cualquier similitud parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿no? Algunas fotos confunden, ¿no? La evolución teísta, ¿no? Es imposible creerlo así. Mucha gente lo cree así, pero aquellos que creemos en Dios no
no lo creemos de esa manera. De hecho, tendría que haber desaparecido el mono, ¿no? O sea, si existiera la evolución de tal forma, ¿no? Ahora, eso es lo que sucede con la filosofía. La filosofía tiene que ver con el amor a la sabiduría, ¿no? El amor a la sabiduría humana. Y la filosofía quiere responder a esta pregunta, y al responderla se encuentra que hay tantas verdades, entre comillas, como opiniones humanas existan. Seguramente nosotros acá en la iglesia, siendo cristianos, teniendo como autoridad máxima la palabra de Dios, podemos tener en común la forma de pensar. En algunas cuestiones podemos diferir un poco, pero en estas cuestiones no, con respecto a la creación divina. Ahora, si nosotros fuéramos a un debate, por ejemplo, y estuviéramos en la facultad o en un lugar de trabajo, posiblemente cuando se plantea este tema, ¿quién soy yo? Y se empieza a filosofar sobre este tema, ¿quién soy? Y puede haber tantas opiniones o tantas verdades como personas haya en ese lugar, ¿no? Si vamos a la facultad y capaz en alguna aula donde haya más de 50 personas, posiblemente hay 50 opiniones distintas acerca de lo que es la creación del hombre y quién es el hombre. Y eso es la filosofía, y la filosofía propone esto, como por ejemplo, que yo tengo que saber quién soy para saber qué debo hacer. Y hay muchísima gente en el mundo que no cree en Dios, que no sigue a Dios, que no tiene la palabra como su autoridad, y se cuestiona y se pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y quiero saber quién soy yo para saber qué debo hacer, pero no buscan en el Creador, ¿no? Y el resumen un poco de este tema que vamos a estar viendo en estos domingos es esto: ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y la filosofía, aunque plantea esto, quiere saber quién es, pero sin consultar a Dios. Y ahora me gustaría que hoy nos estemos planteando esto: ¿quién soy yo? Pero que no tiremos la pregunta al aire porque sí. Es decir, ¿quién soy yo? Y decirle al Señor, y preguntarse varias veces, Señor, ¿quién soy yo? Dios es el que puede responder. Mientras más conozca yo a mi Creador, más puedo entender quién realmente soy. ¿Quién soy yo? Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en ese mismo contexto de Romanos 3, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es que si yo quiero saber quién soy, tengo que ir a la palabra. Si quiero saber quién soy, tengo que ir al Creador. Porque como decíamos al comienzo, ¿no? En la creación divina, en la creación bíblica, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. La palabra es quien define quién soy. Mi Creador define realmente quién soy yo. Y en estos 5 domingos, hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la creación a la imagen de Dios. Y simplemente es un pantallazo, pero el domingo que viene vamos a continuar con el tema, con este título, Creado para la gloria de Dios. El tercer domingo, Julio nos va a estar hablando, Dios mediante, acerca de que somos creados, diferenciados en sexo. Dice la palabra del Señor, varón y hembra los creó, varón y mujer. Así nos creó Dios. El hombre caído por el pecado, sabemos allí en el Edén, Adán, el primer hombre creado por Dios, caído en pecado. Y el quinto domingo, Ernesto Cargus, pastor de la iglesia en Río Segundo, Dios mediante, nos va a estar visitando para hablar de este tema tan importante, naturaleza física y espiritual. Así que
cuando nos ponemos a rebobinar y pensar todo lo que estamos haciendo como iglesia en cuanto al estudio sistemático de la palabra de Dios, tenemos una línea, tenemos un carril que seguir. Así que subámonos al tren de la enseñanza bíblica, de lo que Dios nos quiere hablar, y en estos 5 domingos pensemos en esta doctrina que es fundamental, porque estamos hablando de la creación del hombre, estamos hablando de nosotros mismos y de saber realmente quiénes somos en Dios. Durante todos los 5 domingos hay una línea transversal, ¿sí? Y que vamos a estar hablando desde el punto de vista bíblico, desde el creacionismo bíblico y según el diseño y plan de Dios para el hombre. Hay un diseño y un plan de Dios para el hombre y Dios nos va a estar hablando en estos domingos de esta manera, ¿sí? Podemos haber mencionado diferentes creencias, pero nosotros la línea transversal que vamos a estar tratando estos domingos es desde este punto de vista, el punto de vista bíblico, el creacionismo bíblico y según el diseño y plan que Dios tiene para el hombre. Satanás lo que busca hacer es lo contrario. Nosotros estudiamos quién soy yo, estudiamos la doctrina, es decir, la enseñanza del hombre, la enseñanza de Dios en relación al hombre. Pero Satanás lo que busca es correr del centro a Dios. Y lo que él busca es poner al hombre en el centro. Y esto no tiene que ver con el estudio del hombre como nosotros queremos verlo a la luz de la palabra de Dios. Esto es humanismo. Y esto es, creo yo, que es una de las armas más poderosas de Satanás en los últimos tiempos. Lo que busca Satanás es el antropocentrismo, poner al hombre en el centro. Eso es lo que Satanás está buscando, es lo que Satanás está haciendo para confundir a la gente, sobre todo a aquellas personas que no creen en Dios. Pero ¿saben qué? También busca a los cristianos que saquen del centro de sus vidas la palabra de Dios, que saquen del centro de su vida a Dios y ponerse a sí mismo. Anoche Marcos hablaba en los jóvenes y terminaba el mensaje hablando un poco acerca de este tema, ¿no? Hablaba acerca de la pereza, pero también al último tocaba el tema de la pereza en cuanto a lo ministerial. Y hasta en eso Satanás quiere que nosotros, buscando servir a Dios, pongamos excusas y que nos pongamos a nosotros mismos en el centro. Y cuando hace falta manos para servir, cuando hace falta poner manos a la obra en el ministerio, primero estoy yo. Y eso es lo que busca Satanás. Primero estoy yo, o sea, estoy cansado y claro, para todos realmente es más fácil quedarse en la casa, comiendo con la familia, quedarse en la casa viendo alguna película, descansando, pero hay que poner manos a la obra, hay que servir al Señor, servir a los hermanos, y muchas veces yo estoy primero. No, me merezco un descanso y no está mal, no estoy criticando ni tirando palos, pero pasa eso, pasa, la pereza existe y existe el hecho de ponerme a mí como el centro. Cuando el único que me va a poner sobre el carril correcto es el Señor, poniendo a Dios en el centro de mi vida, poniendo su palabra en el centro de mi vida. Fíjense en esto. Manel es fotógrafo y productor musical. Nació en Barcelona y desde hace 3 años se autopercibe como transespecie. Fíjense lo que dice. No me considero 100% humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce. Fíjense en esto. Tom, un hombre que decidió convertirse en dálmata. Fíjense la esposa lo que dice. Estoy orgullosa de él por ser fiel a sí mismo. Lo extraño. Por eso estamos más cerca que nunca, contó Rachel, que cuenta que se tuvieron que divorciar cuando Tom
se volvió dálmata. Ahora Tom se llama Spot. Y como cachorro que se considera, no duda disfrutar de cosas tan simples como morder los juguetes de los niños. Vivir la vida de un cachorro te permite disfrutar de cosas simples, confesó. ¿Alguno se quiere reír? Bueno, causa gracia, ¿no? ¿Cómo? Ahora tiene pulga. Causa gracia, causa gracia. Fíjense este caso. Este caso es el caso de un antiguo profesor de 50 años que estuvo casado y con hijos. Sin embargo, al darse cuenta de que no se sentía pleno, asumió su orientación sexual y decidió someterse a un tratamiento para modificar su cuerpo y poder ser una mujer. Asegura que hay un caballo dentro de sí, por lo que ahora planea vivir como un animal. Y que esta idea viene desde que tenía 7 años de edad. De hombre a mujer, de mujer a caballo. Veo la cara de algunos y causa gracia y la cara de otros que causa espanto, ¿no? Y dudaba en poner este tipo de imágenes, ¿no? Porque realmente, bueno, puede causar gracia, horror y causa tristeza también. Tristeza, porque hoy en día en el mundo hay personas que no saben quiénes son. Realmente no saben quiénes son, pero se autoperciben algo que realmente no son. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y saben qué? Terminé poniendo ese tipo de imágenes porque también hoy en día, como cristianos somos ridiculizados. Hay programas de televisión, de noticieros, algunos de chimentos, películas, series, y hoy por lo menos 8 de cada 10 series ridiculizan el pensamiento cristiano. Aquellos que dicen, ¿ustedes creen que hay hombre y mujer solamente? Son anticuados. Eso ya es cosa del pasado. Ridiculizan al cristiano diciendo, no pueden ser tan cuadrados, no pueden ser tan cerrados. Y eso lo vivimos a diario. Y no solamente la confusión es para los que no conocen al Señor, muchas veces somos atacados de tal manera que hoy en día en el mundo, y no conozco un caso puntual, por lo menos aquí en Córdoba, pero en el mundo hay iglesias que también están permitiendo cosas aberrantes, cosas que no son. Y permitiendo este tipo de cosas por esa confusión que Satanás, que la filosofía, que el mismo hombre quiere imponer y decir, Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, te autopercibís otra cosa, tranquilo, vení. Viví así tu vida, porque Dios te ama igual. En vez de confrontarlo con la palabra en su totalidad y decir, realmente las cosas son así. Dios quiere que cambies tu vida, Dios quiere que... Dios enseña esto, Dios enseña esto, Dios quiere que tengamos una vida como Él quiere y no como yo quiera vivir. Pero también en la iglesia se está introduciendo este tipo de ideas. Somos atacados. Somos atacados. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando habla hagamos, cuando está hablando ahí de Dios, en el interlineal hebreo, aunque yo no sé hebreo, aparece esta palabra que es la palabra Elohim, mencionando a Dios como un Dios plural. Y cuando dice en Génesis 1, en el principio creó Dios, ¿sí? Ahí está la palabra Elohim, o es la misma palabra cuando vemos ahí en Génesis 1:26, cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. Ahora sí, aunque quede un poquito monótono, voy a leer un poco esto, porque me parece que es fundamental en el tema de hoy. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y no se refiere al aspecto físico. En Juan 4:24 habla de esto, que Dios es espíritu. No se refiere a la capacidad moral, ya que Dios no puede pecar y Adán sí. No se refiere a las capacidades que el hombre ha perdido totalmente en la caída, porque el hombre pecador aún conserva la imagen de Dios. Parece mejor entender estos dos términos como sinónimos. ¿Cuáles son los dos términos? Imagen y semejanza, como sinónimos y refiriéndose a la personalidad. Dios es persona y Dios nos hizo personas. ¿Se entiende? Dios es persona y Dios nos hizo persona. A esto se refiere con imagen y semejanza, ¿no? Por eso es como la toma como sinónimo. Vamos a suponer, si a mí me da el sol de este costado, ¿sí? El sol va a tomar mi imagen y va a reflejar una sombra. La sombra que va a reflejar va a ser el reflejo de mi imagen. ¿Se entiende? O sea, la semejanza de la sombra va a ser mi imagen. O sea, si ustedes ven la sombra mía allí en la pared, es raro que ustedes digan, en la pared estoy viendo un dálmata, ¿no? O sea, no podemos ver algo, un perro. O sea, es mi sombra y es muy probable que ustedes vean mi sombra y digan, esa es la sombra de Claudio, ¿sí? Esa es la sombra de Claudio. Bueno, mi imagen y la sombra es la semejanza de mi imagen. Cuando habla Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es que no está creando al hombre igual a Dios, sino a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre, el primer propósito de Dios al crear al hombre es que refleje a Dios mismo en la tierra. Y así era la realidad antes de la caída del hombre. Allí se establecía lo que era la comunión entre Dios y el hombre antes del pecado. La imagen es la sombra o bosquejo de una figura. La semejanza es el parecido, lo que hablamos recién de la sombra con la figura. Dios es una persona y creó al hombre como persona. Eso es lo que lo diferencia de los animales. Y al crearnos a imagen y semejanza de Dios, nos crea como una persona. Y toda persona posee el intelecto, las emociones y la voluntad, ¿no? El intelecto como la capacidad para pensar, las emociones como la capacidad de sentir y la voluntad como la capacidad para elegir. Dios creó al hombre con estas capacidades, pero en forma limitada, de tal modo que Adán podía hacer tres cosas con estas capacidades. Conocer a Dios, ¿sí?, con su intelecto, amar a Dios con sus emociones y obedecer a Dios con su voluntad. De esa forma hemos sido creados. Cuando esto sucedía, había armonía entre las capacidades de Dios y las del hombre, y entonces se producía la comunión. Esto antes de la caída del hombre. Había armonía entre Dios y el hombre. Así fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando hemos sido creados, ¿sí?, había esa armonía, esa comunión entre Dios y el hombre. Dios proveyó para cada una de estas capacidades. El intelecto, por ejemplo, vemos que Adán tuvo que estudiar cada animal para colocarle un nombre. La creación revela distintas áreas de Dios y el hombre iba conociendo más a Dios a medida que conocía de la creación. Las emociones, Dios proveyó una mujer para Adán y así podía ejercitar su amor hacia Eva. Podía entender más del amor de Dios a medida que se amaban más el uno al otro. La voluntad, Dios le dio a Adán una oportunidad para ejercitar su voluntad en obediencia a Él. No hay comunión sin obediencia, ¿sí? Y el domingo que viene vamos a profundizar un poco más acerca de esto, porque hemos sido creados para dar la gloria a Dios. Hoy simplemente vamos a ver
pantallazo, ¿no? de lo que es la creación de Dios y cómo nos hizo a imagen y semejanza de Dios. El hombre no perdió la imagen en la caída, pero estas capacidades se estropearon de tal manera que ya no pueden cumplir su propósito. Efesios 4, 17 al 19 nos muestra las capacidades del hombre caído. ¿Alguien puede leer Efesios 4, 17 al 19? Esto sucedió cuando entró el pecado en el mundo, cuando entró el pecado al hombre, y por el pecado entra la muerte, ¿no? El intelecto, como leía Rubén recién, el intelecto vacío, entenebrecido, ignorante, las emociones, hablando de la dureza, una emoción petrificada, ¿no? Como también decimos cauterizada, y la voluntad, se entregaron a la lascivia. Esto sucedió con el pecado. Fíjense lo que dice el Salmo 8. Así nos creó Dios. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que lo visites? Todo lo puso debajo de nuestros pies. Sabemos cantar esta canción, todo lo puso debajo de sus pies. Está refiriéndose a nosotros. El Señor nos permitió que nosotros seamos de la creación aquellos que podrían señorear sobre todas las demás creaciones. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hay una canción que dice, cuando pienso en las palabras, tú por mí, el contraste más distante se halla allí. Cuando pienso que te diste tú por mí, 1000 batallas son un juego infantil. Cuando pienso lo que has hecho tú por mí, siento tanta gratitud. Y pienso que la sombra y la luz, y pienso que el norte y el sur no son tan distantes. Cuando pienso que por mí fuiste a la cruz. Lean esa última frase, cuando pienso que por mí fuiste a la cruz. El pecado, la caída del hombre, nos separa de Dios. Y no hay nada más distante entre Dios y el hombre. No hay un contraste más grande que pueda existir entre Dios y la creación de Dios. No somos comparables con nada. Pero cuando pienso que por mí Cristo murió en la cruz, ya el norte y el sur no son tan distantes, ya no hay tanta distancia porque Él se hizo hombre para morir por mí. Él se hizo hombre para salvarme, a pesar de haber pecado y que el pecado me separa de Dios. A pesar de que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aunque hay un contraste tan grande, cuando pienso que por mí Cristo murió en la cruz, toda distancia se achica. Y digo, ¿quién soy yo? Sin Cristo no soy nada. Sin Cristo no soy nada.
recuerdo José, que cuántas veces José habrá dicho, que incluso creo que es un dicho que decía mucho el papá de Delia, ¿no? Si quito la gracia de Dios de mí, ¿qué queda? No queda nada. Y decía algo así como, queda como un trapo, ¿no? Algo así era. ¿Y cómo era que decía en su lengua? ¿Cómo un qué? Bien. Algo totalmente sin valor. Si quito la gracia de Dios en mi vida, yo no soy nada. ¿Y por qué leemos un salmo así que dice, todo lo pusiste debajo de sus pies? Y cuando miro los cielos, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que estos domingos podamos estar meditando en esto acerca de quiénes somos realmente. Pero que sepamos una cosa, mientras más conozca al Creador, más voy a saber quién soy yo. Mientras más me aleje del Creador, menos identidad voy a tener en mi vida. Y hasta puedo confundirme pensando que soy algo que no soy. Y no hablo de las aberraciones como las que veíamos hace un rato, ¿no? Pero puedo confundirme y realmente no saber realmente quién soy si me alejo de Dios. Mientras más conozcamos a Dios, más vamos a saber quiénes somos. Y termino con esto. ¿Saben ustedes cuál es el colmo de los colmos? ¿Quién sabe? ¿Cómo? A ver. Ah. Bueno, hay muchos colmos. Alguno puede decir algún colmo, pero ese es el colmo de los colmos. Que el mudo le diga al sordo que el ciego lo está mirando, ¿no? Ese es el colmo de los colmos. Hay otros colmos, ¿no? Por ahí dando vuelta. Por ejemplo, ¿cuál? No, mejor no. ¿Cómo? ¿Otro? El colmo de los colmos. Yo no puedo hablar de... No tengo la autoridad para hablar de lo que es discapacidad, pero la Biblia sí habla de discapacidad y lo que tiene que ver con esa discapacidad espiritual, ¿no? Y lamentablemente en la iglesia, muchas veces, se dice un mensaje que no se debe decir. Y es cuando sacamos la palabra del centro. Se oye un mensaje que no debemos escuchar, justamente por sacar la palabra del centro. Y los que tenemos que ver que eso está sucediendo, miramos para otro lado, ¿no? Y pasa en la iglesia el colmo de los colmos. Pero también el colmo de los colmos pasa en mi vida individual. Porque no hablo la palabra de Dios, otros no oyen la palabra que tienen que escuchar y no pueden ver a Cristo. Y es el colmo de los colmos que suceda esto en mi vida. ¿Recuerdan en Juan 9 cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento? Y lo sana y muchos sorprendidos y acusando a Jesús, sobre todo los fariseos acusando a Jesús porque dicen que en el día de reposo no tenía que hacer eso. Y iban persiguiéndolo y le preguntaban a los vecinos del ciego, le preguntaron a los padres, ¿sí? Los padres temerosos porque si decían que Jesús era un profeta podían expulsarlo de la sinagoga. Entonces dice, bueno, mi hijo ya es grande, vayan y pregúntenle a él. Y van y le preguntan al que había sido ciego y le dicen, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahora dinos tú quién es el que te sanó, porque nosotros sabemos que es pecador. Y él dice, si es pecador o no, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo antes era ciego, pero ahora puedo ver. Entonces, primer punto,
no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor ciego que aquel que no se da cuenta que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Y quién me sanó? Cristo. Terminan expulsándolo a ese ciego de la sinagoga y Cristo, el Señor Jesucristo se encuentra con él y le pregunta en el versículo 35. Dice, versículo 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta Cristo al que había sido ciego. Él respondiendo, Señor, ¿quién es para que crea en Él? Y Jesús les dice, pues le has visto y es el que habla contigo. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. El que era ciego estaba viendo a Jesús. Veamos a Jesús para saber quién soy yo. Segundo punto, no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Se acuerdan? Samuel, en el libro de 1 Samuel, Samuel estaba sirviendo a Elías y escucha a Samuel, Samuel se levanta y va hacia Elías y le dice, aquí estoy Elías, aquí estoy Elí, ¿qué necesitas? No, yo no te llamé, vuelve a la cama. Samuel, acá estoy Elí, ¿qué necesitas? No, yo no te llamé, vuelve a la cama. Por tercera vez, Samuel, no, yo no te llamé, pero la próxima vez que escuches Samuel, di, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo oye. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y Dios nos quiere hablar. Y Dios nos quiere enseñar quién es Él para que nosotros sepamos quiénes somos nosotros. Y por último, tercer punto, no hay peor mudo que el que no quiera hablar, ¿no? Yo escuché el dicho de no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Nunca escuché no hay peor mudo que el que no quiere hablar, pero lo ponemos como último punto en esta noche, porque Pablo en el Evangelio a los Corintios dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Saben lo que está diciendo Pablo ahí? Me es impuesta necesidad, y está diciendo, en otras palabras, es una misión insoslayable. ¿Qué quiere decir? Es una misión inevitable. Es una misión que no puedo eludir. No puedo esquivar esta misión. Ay de mí si no anunciase el Evangelio. ¿Y saben por qué? Me va a doler. Me va a doler. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Porque mientras menos anuncio el Evangelio, va a haber más personas que se crean caballos, va a haber más personas que se crean perros, va a haber más personas que se crean otra cosa que no son realmente. Y me va a doler. Ay de mí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor mudo que el que no quiera hablar y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Dios nos está confrontando y enseñando quién es Él para que nosotros sepamos quiénes somos. ¿Quién soy yo? Sin la gracia de Dios no somos nada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por poder comenzar este domingo esta nueva serie donde tú nos enseñas quién eres para que nosotros sepamos quiénes somos nosotros. Y sin ti, Señor, estoy muerto. Sin ti, Señor, no somos nada. Y sin ti merecíamos la muerte eterna, separación completa de ti, Señor. Pero te damos gracias. Porque cuando pienso en estas palabras, tú por mí, pienso, Señor,
en que por mí fuiste a la cruz. Por mí te entregaste, Señor. Gracias por tanto amor derramado en la cruz por mí. Gracias porque aunque yo tenía que morir, Cristo lo hizo por mí. Y como cantábamos hoy, Él pagó mi deuda. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por este don, por esta gracia inmerecida. Te alabamos y te adoramos en esta mañana, Señor. Toda la gloria sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén.